Esta del trigo y de la cizaña es una de las pocas parábolas que el Señor explica poco después, y las explica casi con manzanitas para sus discípulos, pero ya la explica en un lugar más privado, en un tiempo más apartado. A la gente no se la explicaba como se la explicaba a sus discípulos, pero es esa explicación que a nosotros, a usted y a mí, nos es de gran ayuda para comprender qué es lo que quiere comunicarnos a través de las figuras del trigo y de la cizaña, que son similares, mas no son iguales. A esta parábola se le pueden dar básicamente dos interpretaciones. La primera de ellas vendría a ser una interpretación muy general, que podríamos decir que el trigo representa a las personas que son creyentes en Dios, y la cizaña a las personas que no son creyentes de Dios y que están en el mundo. Porque ambas personas, tanto nosotros que somos creyentes como los de afuera que no son creyentes, pues somos parecidas en muchas cosas. En el aspecto físico, tenemos dos piernas, dos ojos, dos orejas, una cabeza. Las personas de allá afuera y nosotros pues tenemos que trabajar para sustentar nuestras necesidades. Las personas de allá afuera y nosotros estudiamos. Las personas de allá afuera nos divertimos, nosotros también, etcétera. Hasta ahí todo normal, ese parecido. Pero sí que hay una diferencia, porque lo que nosotros hacemos, dice la palabra, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, cosa que las personas de allá afuera no hacen. Entonces podríamos darle esa interpretación, y también hay una interpretación que es más específica. Por ejemplo, los verdaderos discípulos del Señor Jesús vendrían a ser el trigo, y los simples simpatizantes vendrían a ser la cizaña. Incluso nosotros podríamos hasta cierto momento vivir engañados, porque somos parecidos en ciertas cosas. Tanto el trigo como la cizaña vienen los domingos a la iglesia. Tanto el trigo como la cizaña decimos Dios te bendiga. Tanto el trigo como la cizaña portamos una Biblia, ya sea en el celular o debajo de la axila, ¿sí? Somos muy parecidos en eso, pero sí hay distinciones. Porque el discípulo del Señor, el trigo, aparte de todo esto, le ha entregado su vida completamente a Dios. Él es quien dirige sus pasos, y la cizaña, muchas gracias, y en la cizaña es la voluntad del hombre la que lo rige. Esta parábola también, cuando nosotros la leemos, nos deja en claro que la fuente del mal en el mundo es el diablo, porque dice que el enemigo vino cuando el hombre estaba distraído, estaba dormido. Fíjese, cuando sucedía este tiempo que el Señor decía, dominaba el Imperio Romano, y para los romanos era un delito el sembrar cizaña en el campo del otro. Y dicen los registros que anualmente había muchísimas denuncias de que el vecino le había ido a sembrar cizaña al que estaba a un lado. Y también esta parábola nos deja ver que a su debido tiempo, para todos los hombres, habrá el pago justo de lo que fuimos en este campo llamado mundo. Si tú fuiste trigo, el Señor te dará tu pago. Y si tú fuiste cizaña, el Señor te dará tu pago. Eso es a rasgos generales lo que hemos visto, pero recuerde que hay una sección favorita, amada por chicos y grandes, y en mayor de lo posible vamos a todos ayudarnos aquí con 3 preguntas que yo traigo para nosotros. Pregunta número 1, ya sabe, levanta su mano y lo escuchamos. En el ámbito espiritual, ¿qué vendría a significar la cizaña? ¿Sí, Ana? Los hijos del mal. Ok, ¿alguien más tiene alguna idea? ¿Qué viene a representar la cizaña? ¿Sí, hermano? Sin frutos. Ok, sin frutos. Tropiezos. Tropiezos, ok, sí. Bien. Igualmente son, aparte de lo que nos dijeron nuestros hermanos, son estas ideas, son estos pensamientos que obstaculizan y ponen una resistencia para que la obra de Dios se cumpla en algún lugar o en alguna vida, ¿no? La hermana Carmen hace 8 días nos ponía un ejemplo de que cuando empezamos a pensar, es que esto realmente no tiene nada de malo, es que no, pues no deberíamos de, mira, no le hagas caso. Este tipo de pensamientos y de ideas vendría a ser la cizaña, que son sembradas en alguien y que van a ir creciendo. Bien, número 2, en una historia bíblica, identifique usted la cizaña en medio de trigo.
Sí, hermano. Es fácil de diferenciar lo mismo, digo, el fruto hace que el trigo se distinga de la cizaña. Ok, el fruto. Sí, Ana. Pues tal vez los mismos 12 discípulos que estaba Judas, pero pues también en algún momento con Pedro cuando el Señor le dice a falso que le dice Satanás. Entonces pues ahí tal vez, no todo el tiempo, pero sí hubo cizaña por Ok. en la tentación. Nayi. Pues puede ser también la historia de José y sus hermanos, en que José pues era diferente a sus hermanos y sus hermanos pues lo vendieron, que sería la cizaña, para que no fructificara digamos en la familia, ¿no? Ok. Sino dio fruto en Egipto. Ok, Eunice. También podría ser, en el caso de Adán y Eva, cuando la serpiente le mete ideas a Eva del fruto para que caiga. John, a ver. Pero pues, danos una explicación teológica, ¿ve? Bien, mire, todas las historias que ustedes dicen y realmente donde hay conflictos, allí puede ser marcado el trigo y la cizaña. Por ejemplo, yo recordaba la historia de Coré y los 250 rebeldes, ¿sí? O sea, los 250 iniciaron recibiendo un pensamiento, a lo mejor de Coré, que fue el que inició, diciendo, no, no solamente Moisés, no solamente esto, ¿qué les parece si nosotros empezamos a hacer esto? Como que ya no estamos de acuerdo en esto, nos hace falta algo. Y entonces, no de la noche a la mañana, sino poco a poco fue creciendo el trigo con la cizaña hasta que hubo una explosión de este caso. Y la número 3, hay dos diferencias que son muy marcadas entre el trigo y la cizaña. ¿Quién podría decir cuáles son? Sí, Podría ser, del trigo, que son personas, o en este caso nosotros, que siempre van a estar rendidas delante de Dios, y pues la cizaña no, y que el trigo siempre va a dar fruto, y pues la cizaña no. Ok, ¿alguna más? Sí, Ana. Cuando el trigo está maduro se pone de color dorado y la cizaña es verde y pues siempre está girada justamente porque no tiene fruto y es ligera. Y pues ya cuando el trigo da fruto se inclina. Ok, entonces una de las grandes diferencias es el peso entre ambos, porque ya en la madurez el trigo carga todos los frutos que se obtuvieron de él, y de la cizaña estará hueca siempre, nunca se encontrará un fruto. Y la otra diferencia sí muy importante es la temporalidad, porque el trigo dice que perdura para siempre porque resplandecerá, y dice que la cizaña será arrancada y quemada a su debido tiempo y dejará de existir. Bien, hermanos, gracias por su participación. Vamos a seguir poniendo atención en el momento de que pasemos a la siguiente parábola. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Las parábolas del maestro, vamos en el capítulo número 10, que tiene por tema el maltrato del reino. Y para eso le vamos a dar lectura. Por favor, vaya conmigo, ubíquese en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, y le vamos a dar lectura de los versos 1 hasta el 12. Bien, yo lo leo, usted me sigue con la vista y más adelante usted me estará ayudando con algunas citas. Dice así la palabra: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta.
porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo quisiera para esta, una actividad así rapidísima, que nos agrupemos en parejas, la más próxima que usted tenga, para no perder tanto tiempo. Mi hermanito José, si se puede brincar acá donde está mi hermano José, va a ser muy rápido. Igualmente si los de atrás quieren formarse en parejas, está bien. Y yo le voy a pedir que cada pareja o cada grupo que se ha formado piense para ahorita decirnos algunas cosas que siempre vayan de la mano. Dos cosas que siempre vayan de la mano, incluso si se contraponen entre sí. No tienen que ser igual, pueden contraponerse, pero la única regla es que vayan siempre de la mano. Yo le pongo un ejemplo: el éxito y el fracaso siempre van a ir de la mano. Usted no va a tener éxito si antes no fracasó, y son dos cosas que se contraponen. Así que tiene usted un minutito para platicar allí de alguna cosa, así que sea en pareja. Bien, ¿ya terminaron? ¿Ya la tienen? Bien, voy a empezar así salteado. De este lado, que lo diga mi hermanita Esther, ¿cuál fue esa característica que usted y el hermanito Sam encontraron? La tristeza y el llanto. La tristeza y el llanto siempre van de la mano, ¿no? Ok, no se contraponen, pero cumplen la regla de que siempre van de la mano. La pareja de allá, mi hermanito José, si podría decir en qué acordaron. La riqueza y la necesidad. Ok, la riqueza y la necesidad, muy bien. Naye y Alfredo, Pues encontramos varios. ¿cuál? El bien y el mal, Ok, el día y la noche, ok, la pobreza y la riqueza, ujú, el enojo y la ira. muy bien. Allá atrás, Abby, que sea la encargada de Un instrumento con un sonido. instrumento y sonido. Bien, y acá Pame, que sea la encargada. La tormenta y la calma. La tormenta y la calma, sí, muy bien. De allá atrás, ¿alguien pensó que no se hayan juntado? ¿No? Bien, muchas gracias. Ya puede pasar usted a su lugar. Muy bien, todos estos ejemplos que usted ha dicho. Por ejemplo, yo también pienso en el aprendizaje y en el error. Uno no aprende si no se equivoca. O, por ejemplo, la experiencia y el tiempo. Nosotros no vamos a ser experimentados en algo si no transcurre el tiempo, etcétera. Hay muchísimos ejemplos. Nosotros ahorita nos vamos a enfocar solamente de lo que leímos en el versículo número 12, que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este versículo, hermano, también lo hemos oído en reiteradas ocasiones. Y yo quisiera decirle que no es un pasaje fácil de interpretar, ¿no? Tiene su dificultad, no puede ser tomado para ciertas cosas porque sacaríamos de contexto, y eso es lo que muchos, digamos, lo aplican. Entonces tenemos que ver todo el contexto. Hay versículos, hermano, que nos llevará más tiempo que otros entenderlo, y este es uno de ellos, ¿sí? Es necesario que nosotros pensemos y tomemos en cuenta
lo que viene aconteciendo en el capítulo número 10 de Juan y lo que acontece en el capítulo número 11, para que se nos facilite entenderle. Pero este es el resumen de ese contexto. Estos dos capítulos, el 10 y el 11, son capítulos donde por lo menos el 90% del contenido habla del Señor Jesús. Si usted tiene una Biblia con letras en color rojo, ¿de qué color se encuentra la mayoría del capítulo 10 y 11 de Mateo? Rojo. Solamente hay unas pequeñas manchas en negro, pero es porque está escribiendo el narrador. Pero en realidad todo lo que se está hablando es del Señor Jesús. ¿Y qué es lo que está diciendo? Primero, en Mateo capítulo 10, instruye a los 12 discípulos para su primera misión. ¿Qué importante es esto? Porque los discípulos nosotros lo podemos ver cómo actúan en el libro de los Hechos, cómo escriben en los evangelios, pero ellos comenzaron haciendo una primera labor, la cual fue en Mateo capítulo 10. En ese mismo capítulo, el Señor, cuando antes de enviarlos, les está advirtiendo de lo que inevitablemente iba a sucederles por predicar. O sea, les estaba diciendo, ustedes vayan y todo lo que hagan y digan van a tener éxito. Les está diciendo, cuando ustedes hablen y prediquen, les va a ocurrir y les va a acontecer esto. Eso en el capítulo número 10. Y en el capítulo número 11 ya vimos que dos de los discípulos de Juan el Bautista van ante él y se nos manda un mensaje, el que está en la cárcel. Entonces habla con ellos de las evidencias que son irrefutables. Nadie le puede decir, oye, yo no veo que los ciegos vean, yo no veo que los cojos anden, no, sino era algo literal. Y después platica con la gente de distintas ciudades acerca de la relevancia que tuvo Juan el Bautista en el ministerio, en el plan de Dios. Después el Señor, terminando el capítulo número 11, alaba al Padre en oración y termina predicando de que quien quiera hallar descanso de su alma, tiene que ir a Él forzosamente. Eso es lo que ocurre y este contexto es muy importante. Porque tú puedes decir, esta parábola me está sonando un poco rara, porque no es como las otras que hemos visto y la mayoría de las que veremos más adelante. ¿Por qué? Porque el Señor estaba ocupando ejemplos cotidianos. La siembra, la harina, la levadura, la semilla de mostaza, los odres, el vino, etc. No es, pero hay una característica que debe de cumplir toda parábola y que esta sí la cumple para ser considerada una parábola. Y la sencilla es, hermano, porque trata acerca del reino de Dios. Todas las parábolas deben de tratar acerca del reino de Dios y este dicho del Señor trata acerca del reino de Dios, por lo tanto es una parábola. Y esta parábola en particular refiere a la acción que la gente tiene hacia con el reino de Dios. El reino de Dios está. El reino de Dios es algo real. La gente cómo reacciona ante la aparición del reino de Dios. Y es una reacción tanto verbal como física. Entonces de esto trata. Desde que irrumpe el reino de Dios en el mundo, desde que se establece el reino de Dios y desde que se expande, la gente comienza a reaccionar porque hay una resonancia, hay un choque. Véalo de la siguiente manera, man. Esta parábola, el Señor se detiene un momento y hace un análisis y hace una observación seria y sincera. El Señor Jesús se levanta y dice: el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? Porque lo está viendo, porque lo está escuchando. Así que el reino de Dios sufre violencia en todos los lados donde se predica de Dios. Y ahorita es lo que vamos a ir viendo. De esas parejas inseparables que usted me acaba de decir y que mencionamos, hay una espiritual que se cumplirá siempre: la propagación del evangelio y la violencia en contra de él. Serán dos cosas que no se separen nunca.
no se queda en el pasado, en la época del Señor, no es exclusivamente para Israel que esto ocurría. Nosotros podemos sentarnos y observar y buscar distintas fuentes y darnos cuenta que donde quiera que se predique el real evangelio de Dios, siempre habrá alguien que violente el reino de Dios. Y yo le traigo un ejemplo, quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 16. Y aquí voy a requerir de dos hermanos para que me ayuden. Mi hermanita Alicia, por favor. Y mi hermanita Leo. Espéreme. Vaya usted a Hechos 16. Mi hermanita Leo va a leer del versículo 1, desde el versículo 14 hasta el 18, y mi hermanita Alicia va a leer del 19 al 24. Quiero que pongamos atención porque este es un ejemplo clásico de cómo cuando se predica el reino de Dios, inmediatamente hay violencia en contra de él. Hechos 16 del 14 al 18, por favor, hermana Leo. 16 del 14. Sí. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia lo rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Bien, vamos a hacer una pausa allí. Esto es la primera parte de lo que ocurre en Filipos, ¿sí? Pablo llega y ve a las mujeres allí afuera, y una de ellas dice que Dios tocó su corazón y recibió al Señor, y no solamente eso, sino que fue bautizado, su casa, y después pasa en esa misma ciudad, puede ser un poco tiempo al ratito de ese mismo día o incluso el día después, y hay una muchacha con espíritu de adivinación, la cual es libertada. Allí el reino de Dios está presente, porque dice el Señor que a los pobres les es anunciado el evangelio, sí, que los cautivos son puestos en libertad. El reino de Dios está allí. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la reacción? Ahora sí, mi hermana Alicia, del 19 al 24. Pero viendo sus amos que habían sido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro antes de las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo mendigos, abandonan nuestra ciudad. Le enseñan el orgullo que no es lícito recibir ni hacer tesoros romanos,
Muchas gracias. Y alguien podría decir, están predicando el reino de Dios. ¿Qué les ocurrió? ¿Cuál fue la reacción de la gente? Los encueraron, les dieron una variza, los encadenaron de pies y manos y los mandaron al último lugar de la cárcel, completamente a oscuras. Esa es la reacción normal y natural de la que el Señor está diciendo: el reino de los cielos sufre violencia. Y yo quiero que vayamos a cómo lo escribe otro de los evangelistas, el tercero. Ayúdame, Pame, por favor, con Lucas 16:16. Es la misma historia, el mismo contexto, pero veamos cómo Lucas lo entendió. Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Él pone, y todos se esfuerzan por entrar en él, y Mateo lo entendió, que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Recuerde usted que el reino de Dios o el reino de los cielos, viene escrito de ambas maneras, es cuando el gobierno de Dios se establece en la tierra, cuando su voluntad es obedecida y cuando su señorío es honrado. Usted dice, ¿cómo puedo saber si el reino de Dios está en mi vida? ¿Cuánto estás obedeciendo lo que Dios ha dicho? Punto. Tú no puedes decir, el reino de Dios está en mi vida, y tu vida es todo lo contrario a lo que la palabra dice. Cuando honras el señorío de Dios, allí está el reino de Dios en tu vida. Entonces, el reino de Dios desde siempre ha estado presente en el mundo. Es algo real. Podemos ver el Génesis, porque el mundo estaba en completo caos. ¿Y qué vino a traer el Señor? Orden. Su reino vino a establecer el orden. Su palabra gobierna. Después el Señor instala al hombre, ¿sí? en lo que viene siendo el mundo. El hombre peca y la desobediencia entra entonces en escena. Pero en todo momento, a lo largo de la palabra de Dios, vemos siervos, vemos jueces, vemos sacerdotes, vemos reyes, vemos profetas, vemos ese remanente fiel que representa a Dios, que representa su reino. El mundo estaba en completo desorden, en completo caos, en completa desobediencia y pecado, y estaba un hombre como Noé construyendo un arca. El reino de Dios. Pero hay un periodo, hermano, muy importante, donde no hay una sola palabra de parte del Señor. Donde no hay ningún enviado, donde no hay ningún llamado, donde no hay ningún ungido por 400 años. Si usted toma su Biblia y la parte en las dos partes que vienen, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, esa parte de allí, no hay una sola palabra que Dios haya dicho. No hay un solo hombre que Dios haya levantado hasta que aparece Juan el Bautista. Por eso es que el Señor está mencionando desde los días de Juan el Bautista, aquel que estaba predicado y profetizado que iba a prepararle el camino al Señor. Por eso es que lo menciona. Después de un lapso de 400 años donde no hubo nada, dice, aparece Juan el Bautista. Y desde ese momento, y dice el Señor, hasta ahora, el reino de los cielos es violentado. ¿Por qué? Alguien podría decir, ¿por qué con Juan el Bautista? Porque es con quien Dios nuevamente se acerca a su pueblo. Con quien Juan el Bautista nuevamente puede comunicarse con él después de este periodo de oscurantismo. O sea, para que pasen 400 años se necesitan 4 generaciones. Imagínese usted que en 4 generaciones Dios no nos diga nada. Ni a usted, ni a sus hijos, ni a sus nietos, ni a sus bisnietos. Para que entendamos la magnitud. Aparece Juan el Bautista y entonces Dios vuelve a. Pero ¿qué es lo que sucede? Imagínese usted que es apartado de su casa y después de muchos años regresa. ¿En qué actitud va a regresar? ¿Cómo? Todo bien, todo. Con alegría. Ya se cansó. ¿Usted con tristeza? Después de estar apartada de su casa y volver después de mucho tiempo. Y que no me digas, pues
Ok. pero a la vez la alegría de poder. A lo que voy es que después de no hacer algo que usted anhelaba y necesitaba, después de hacerlo, ¿cómo se recibe? Entonces la gente, en vez de recibir el reino de Dios con alegría, lo empezó a violentar, lo empezó a maltratar. ¿Por qué? ¿Por qué la gente comenzó a violentar el reino? ¿Por qué? Porque es la misma razón de lo que lo siguen haciendo ahora. Porque el reino de Dios pregona franqueza, hermano. Porque el reino de Dios predica hasta obstinarnos con hacer lo bueno. No es únicamente con que, mira, con que más o menos te portes bien, con que ligeramente agrades al Señor, ya la hiciste. El reino de Dios siempre va a pregonar de una manera muy franca y de manera obstinada que tenemos que hacer lo bueno. Por eso el reino de Dios es violentado. ¿Por qué más el reino de Dios es violentado? Porque hace frente a tu estilo de vida y al mío. Tú y yo nos acostumbramos a una manera, la gente se acostumbra a vivir de una manera, y cuando alguien viene a decirle, es que esto no está bien, es que a Dios no le agrada esto, inmediatamente tenemos una respuesta negativa. Y piénselo aquí nosotros, cuando alguien viene a exhortarnos, no siempre lo recibimos de la mejor manera. Siempre pensamos, ¿y tú lo haces? ¿Y por qué no se lo dices a él? Estamos violentando. ¿Por qué más se violenta el reino de Dios? Porque no es como la religión monótona, hermanos. La religión monótona es permisiva, te da chance de todo. Puedes pagar hasta por periodos. Si estabas jurado, pero tienes una fiesta, pagas y mira, puedes hacerlo. Porque es permisivo, pero el reino de Dios no lo es. Allí no hay negociación, hermano. Tú no te puedes sentar con Dios a decirle, mira, te ofrezco portarme bien, no los 7 días, pero ¿qué te parece 5? Bueno, ni tú ni yo 6. No hay negociación. El reino de Dios es violentado porque siempre te desafía y te confronta de manera que te incomoda con la verdad. La verdad incomoda un montonal. Y cuando el reino de Dios viene y nos dice, en verdad has sido esto, en verdad tienes esto en tu corazón, inmediatamente la gente le violenta. ¿Por qué también es violentado el reino? Porque no se amolda a las modas de este mundo. Porque tú dices, ¿cómo? ¿Cómo que si estamos en pleno siglo XXI? Si ya estamos en el 2023. Y entonces el reino de Dios no se amolda a lo que pasa en el mundo y por lo tanto la gente lo violenta. ¿Por qué más? Porque, ¿y cómo es violentado, perdón? El reino de Dios encuentra oposición con palabras, con actitudes y con hechos. Lo mismo que a lo mejor tú has sufrido alguna vez. Si has sufrido algún tipo de violencia, ha sido con palabras, ha sido con actitudes y ha sido con hechos. El reino de los cielos sufre la misma violencia. Y yo quiero traer aquí a escena a los dos personajes que el Señor está mencionando. Número 1 a Juan el Bautista y número 2 a él mismo, para que veamos cómo los violentaron a ellos a causa del reino de Dios. Para que tú digas, si a ellos se lo hicieron, pues ¿qué me espera a mí? Aquí la premisa es predicar el reino de Dios. Si no, no va a pasar nada. Mateo capítulo 11 allí. Vamos al 18 y al 19, versículo 18 y 19. Dice la palabra de Dios así. Porque vino Juan, está hablando el Señor, vino Juan el Bautista, que él ni comía, ni bebía, y ¿cómo le decían? Demonio tiene. Dígame si ustedes eso no es violencia. O sea, Juan tenía un comportamiento intachable. Y ni con eso se salvaba, porque decían, este no hace nada. Está bien endemoniado. Y dice el 19, y después vino el Hijo del Hombre, que él sí come, que él sí bebe, y dicen, he aquí un glotón y un borracho, que es amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Dice, cuando prediques del reino de Dios, aunque tú seas la persona más bien portada del mundo, te van a violentar. Y tú dices, yo voy a aplicar otra estrategia. Voy a acercarme a los grupos o a las personas de los cuales casi nadie se acerca. ¿Y qué te va a decir la gente? Eres como ellos, te juntas como ellos, seguramente te gusta hacer lo mismo que ellos. Entonces, prediques el reino de Dios, siendo como seas de tu personalidad, vas a ser violenta.
Eso es de ley. Vayamos a Lucas 20:19. Dice, fíjate, lo que nosotros vimos ahorita en los dos pasajes anteriores son violencia en palabras, y ahora veamos violencia en actitudes, en deseos. Dice el 20:19, procuraban los principales sacerdotes y los escribas, ¿qué procuraban? Matarlo en aquella misma hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. O sea, hermano, si tú predicas del reino de Dios, prepárate para que te digan un montonal de cosas que no sean ciertas. Juan no estaba endemoniado, el Señor no era borracho. Y cuando predicas del reino de Dios, incluso a escalas macro, prepárate para que quieran correrte, desaparecerte, matarte. El reino de los cielos sufre violencia. El mundo, hermano, está buscando el más mínimo pretexto para perseguir con toda su fuerza. ¿Cuál es el pretexto clásico que ahora tienen para perseguir a los cristianos? La intolerancia en cuanto a género. La iglesia no se amolda y no dice, bueno, nosotros aceptamos porque total todos somos hijos de Dios y Dios es amor y tal. La iglesia predica, eso es una aberración. Dios formó hombre y mujer, y entonces al mundo le estamos dando ese pretexto, e inmediatamente viene con intolerantes, con retrógradas y con un montonal de violencia verbal y en algunos casos hasta violencia física. Y hay un caso en la Biblia de un personaje que es clásico de esto. El apóstol Pablo, que ya vimos que es escarnecido en Filipos, el primero, ¿qué era? Violentador del reino. Él dice que perseguía a los cristianos, ¿sí o no? Que los encarcelaba, que incluso cuando fue llamado, a eso iba, a perseguir más cristianos, violentaba el reino, siendo él judío. Y después, dice, le dijo a... ¿se llamaba el sacerdote Ananías? Ananías. Le dijo a Ananías, tienes que ir, porque este va a experimentar cuán difícil es. Este va a sufrir la violencia por predicar el reino de Dios. Primero violentaba y después le violentaron a él de muchísimas maneras, de muchísimas formas. Debemos saber, hermano, que en el ámbito espiritual hay una lucha constante, hay una violencia constante, y esa violencia se traslada al terreno físico. Alguien podría decir, yo lucho en los aires espirituales y yo reprendo y todo, sí, y está bien, pero esa violencia se traslada aquí a lo físico, porque de repente tú sales y ya se te cerró alguien y te empieza a querer golpear y te empieza a insultar, o tus vecinos o tus vecinas te empiezan a decir un montonal de cosas, o ahí está alguien provocándote hasta que el día explotes, hasta que explotes. ¿Por qué? Porque predicas el reino de Dios, porque hablas el reino de Dios. Eso es violencia, hermano. El reino de los cielos sufre violencia. Quiero que veamos la siguiente cita, Marcos capítulo 6. ¿Me ayudas aquí, Fabi? Marcos capítulo 6, verso 17. Y de ese mismo capítulo, Jos, Marcos 6, 27 y 28. Por favor, Fabi. 6:17 de Marcos. Dice la palabra de Dios: por el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues lo había tomado por mujer. Ok, por favor, 27 y 28, Jos. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y a la muchacha la dio a su madre. Tú conoces la historia. ¿Qué sucedía? Juan reprendió a Herodes y le dijo, no está bien que te hayas metido con tu cuñada.
Y eso le ganó que le cortaran la cabeza. Cuando tú le dices a alguien, no está bien que engañes a tu esposa. Cuando tú le dices a alguien, no está bien que te embriagues. No está bien que gastes tu dinero apostando y tus hijos sin comer. ¿Qué crees que te van a decir? Ay, sí, es cierto, tienes razón. Muchas gracias por tu consejo. Te van a cortar la cabeza. Y esa es la causa y la razón por la cual muchos de nosotros a veces, mira, callamos. Porque no queremos sufrir la violencia. Que no es algo que me voy a sortear. Es algo que dijo el Señor. El reino de los cielos, desde Juan hasta ahora. Y cuando dice hasta ahora no quiere decir hasta el tiempo en el que lo dijo. Hasta el final de los días sufre violencia. ¿Por qué fue encarcelado Juan? ¿Por qué fue muerto? ¿Por qué Cristo padeció la peor muerte? ¿Por qué casi todos los apóstoles fueron encarcelados, heridos físicamente, hasta morir? Porque si el reino de Dios avanza, la oposición de la gente también. No podemos nosotros orar y ayunar, decir, Señor, que tu reino avance y que la maldad se quede atrás y que la violencia no me toque. Desgraciadamente esto no es así, no es posible. Por eso es que el Señor, es muy importante Mateo capítulo 10, porque le dice a todos sus discípulos lo que les va a acontecer y les va a pasar si le obedecen y si le predican y si le anuncian con fidelidad. Lo mismo es para ti y para mí, hermano. Si predicas el reino de Dios avanza en tu casa. Comienza en tu casa, en tu familia, en tu colonia. Prepárate para que la oposición de la gente también. Cuando alguien lleva por primera vez el evangelio a su casa, a su familia, no siempre es recibido de la mejor manera. Le dejan de hablar, ya no le invitan, le empiezan a poner apodos. En la colonia pues te empiezan a provocar, a picar, a esto y aquello. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está avanzando y la violencia también. En cada época de la historia, hermano, esta frase tiene significado. El reino de los cielos sufre violencia, tiene el mismo efecto y la situación no ha cambiado. La violencia en contra de cristianos no es un hecho aislado. Dicen, bueno, pues ya lo escuché hace 3 años y ya no se volvió a ver, y ya no se volvió a saber. Es un hecho repetido constantemente. El reino de Dios está bajo ataque hasta el último de los días. Eso no va a cambiar. Yo le traigo aquí unas imágenes. Esa primera es lo más actual que encontramos en países que persiguen cristianos. Allí solamente hay 50. Todavía no le cambies, por favor. Y en las estadísticas que van a venir más adelante, únicamente vienen de los primeros 10 países, ¿sí? Según esto, el país que más persigue y violenta a cristianos es Nigeria. Y entre la lista está la India, Corea del Norte, China y algunos más. Bien, entonces todos esos, mientras usted lo vea más oscuro, son más violentos en contra de los cristianos. Y mientras más lo vea naranjita, son menos violentos. Y los otros, sí hay violencia, pero no entran entre los primeros 50. Vea, muchas gracias por el acercamiento. Casi la mayoría son en África y en Asia, ¿sí? Pero desgraciadamente México pues se encuentra entre los perseguidores de los cristianos. Mire, vayamos a la primera, la segunda. Dice allí, no sé si alcanza a ver o a leer, pero yo se lo digo. Cristianos secuestrados o desaparecidos, ¿sí? Dentro de los 10 países de mayor persecución, de cada 6,000 cristianos en esos países, 5,259 son secuestrados. De cada 6,000. Siguiente. Cristianos asesinados. Dicen, no, me secuestraron, me mataron. Por causa de su fe, aclara en la parte de abajo. No dice por chulitos ni por tener dinero. Por causa de su fe. ¿Sí? Son cifras del año pasado. De cada 6,000 cristianos en esos países, 5,621 son asesinados por su fe. Siguiente, por favor. Cristianos víctimas de violencia física y psicológica. De cada 30,000 cristianos, 29,411 sufren violencia en estos países. En el siguiente, fíjese, ataques a hogares y negocios cristianos. No me atacaron a mí, pero me quemaron la casa, me incendiaron el local. De cada 8,000, 6,757. Si no se meten con tu familia, se meten contigo, se meten con tu negocio. Y estos son diferentes encabezados de otras noticias.
La violencia contra los cristianos es cada vez mayor en la India. Aunque es vista con buenos ojos por los demás países del mundo, esta es una nación hostil para los seguidores de Jesús. No cesan los actos de violencia que estremecen a los cristianos en Israel. No temáis, no temáis, son las palabras más repetidas por los líderes en las iglesias cristianas de Tierra Santa ante el preocupante aumento de actos de violencia contra los miembros de sus comunidades. Los cristianos iraquíes continúan enfrentándose a las amenazas de violencia y de inseguridad económica. Esta violencia, hermano, a tu persona, a tu familia, a tus propiedades, jamás la van a experimentar aquellos que todo el tiempo tengan miedo de testificar de Cristo. Si tú dices, no, pues a mí nunca me ha pasado nada, realmente ponte a pensar si has predicado el reino de Dios. ¿Alguien te ha dejado de hablar? ¿Alguien te ha puesto un apodo? ¿Alguien te ha querido golpear? ¿Tienes amenaza de que te despidan por predicar del reino de Dios? Y que ahora los trabajos te dicen, no se puede fomentar la fe religiosa de ninguna, y la disfrazan, ¿no? De ninguna. Porque digo, vamos, los católicos no, yo nunca he visto a un católico predicar. De verdad. Entonces, esta violencia, hermano, jamás la van a experimentar aquellos que siempre tengan miedo. A los que se acobarden a la hora de proclamar el nombre de Dios. Cuando tienes una oportunidad de decir, ahora es momento para hacer una oración, ahora es momento de decir un texto, ahora es momento de decir, la Biblia dice esto. Si aquellos que se acobardan, nunca van a experimentar violencia. Aquellos que piensen las consecuencias antes de anunciar el mensaje de salvación. ¿Qué pasa si hablo? A ver, me voy a quedar sin amigos, no, mejor me callo. ¿Qué pasa? ¿Me van a descontar? No, mejor me callo. ¿Qué pasa? ¿Ya no me van a invitar? No, mejor me callo. Aquellos, todos estos, nunca van a experimentar violencia por proclamar el reino. Y hay un gozo que nadie le puede robar al cristianismo, hermano. Podrán golpearlos. ¿Qué les pasaba a Pablo y Silas? Los habían golpeado, encuerados, ya estaban en la cárcel. ¿Y qué se pusieron a hacer? A cantar. ¿Con tristeza? No, con gozo. Hay un gozo que no le pueden robar a los cristianos. A pesar de la terrible violencia en contra del reino de Dios, el reino sigue avanzando. Podrán violentarlo, podrán matar, podrán secuestrar, robar, y el reino de Dios sigue avanzando. ¿Cómo le hacen? Estos se han de jalar de los pelos, se han de dar de tope, porque decir, ¿cómo es posible que no podamos terminarlos? ¿Cómo es posible que no los podamos exterminar? Porque cuando más violencia hay, es porque más el reino está avanzando. Y eso es algo que físicamente no te puedo explicar. Así lo hace Dios. Nadie para el reino de Dios. El reino de Dios, en el reino de Dios los ciegos seguirán viendo, los sordos seguirán oyendo, los leprosos seguirán siendo limpiados, los muertos seguirán siendo resucitados, y a los pobres les seguirá siendo anunciado el evangelio de Dios. Hagan lo que hagan. Yo quiero que tú y yo entendamos esto, porque de ninguna manera nosotros debemos de copiar el método del mundo para avanzar, para conquistar y para expandirnos. El reino de Dios no se conquista con violencia física. Me hacen, te hago. El reino de Dios no avanza con la amenaza. Ay, y Dios va a saber lo que te hará y me voy a reír de ti. El reino de Dios no avanza con el sometimiento, no es con la obligación. La iglesia de Cristo también llegamos a violentar el reino, hermano, cuando actuamos de maneras que no debemos hacerlo. ¿Qué sucedió? Fueron a apresar al Señor Jesús. Inmediatamente Pedro, ¿qué hizo? Sacó la espada y le cortó la oreja a alguien, ¿va? Porque si nos vamos a ver a los trancazos, pues yo también traigo con qué, y a él no lo tocas. La iglesia a veces queremos bajarnos o subirnos al ring con el mundo de la misma manera en que ellos lo hacen. Los que actúan neciamente, hermano, respondiendo con la misma violencia, no se dan cuenta que le están dando a nuestros críticos la oportunidad perfecta para desprestigiarnos después. No que eres cristiano, ¿quién te entiende? De verdad que eso hacemos. Y le voy a poner así un ejemplo rápido en la historia. Cómo los españoles impusieron su religión a base de sometimiento, a base de matarlos. Cómo eran las cruzadas, iban a los pueblos y los mataban si no reconocían y no aceptaban. ¿Quién inventó la Inquisición?
En la Biblia viene un ejemplo. ¿Qué pasaba si los de Babilonia no se inclinaban al toque de la trompeta de la estatua de Nabucodonosor? ¿Qué pasaba? Fuerte, no lo oigo. Los mataban. ¿Eso cómo se llama? Y a veces nosotros queremos ir por la misma línea. Pero el Señor nos recuerda lo que habló por medio del profeta Zacarías diciendo: no es con ejército, no es con fuerza, es con mi Santo Espíritu. ¿Cómo avanza el reino? Con su Santo Espíritu. Si tú has ocupado métodos para decir, pues yo quiero, como que veo que esta empresa ocupa ese eslogan, ¿no? O ese método, o esa mercadotecnia, pues yo también, a ver, y lo mezclamos con el Evangelio, no te va a funcionar. Porque lo que necesita este mundo es el reino de Dios tal cual, puro. No necesita mezclar con nada. No necesita manchar con nada. Luego decimos, es que he intentado hacer esto pero no da resultados. Pues ve cómo lo estás haciendo. Ya pasen, mis hermanos. ¿Cómo podemos aplicar este versículo de manera que nos edifique y no que nos espante, hermano? Aquí no es la idea que nos espante. Pues no, pues menos voy a predicar. Con total madurez, usted y yo debemos entender que el avivamiento sí trae fruto, porque decimos al Señor que hay un avivamiento, aviva tu pueblo, sí. Cuando le pides al Señor que haya un avivamiento, que te avive, que haya almas transformadas, también prepárate para la violencia y la resistencia. Prepárate, vendrá con una ley, con un impuesto, con algo. A la iglesia no tarda en caerle en este país algo que nos va a hacer verdaderamente medir nuestro grado de fidelidad y de fe. Debemos de estar más que listos, hermano, para que tú sientas esa satisfacción de que obedeces a Dios. Hoy le prediqué a este, hoy al fin me animé. Pero también debes de estar más que listo y preparado para recibir la violencia. ¿De qué manera? No lo sé. Y la última frase del Señor dice: y solamente los violentos lo arrebatan. ¿Y eso qué quiere decir? Que sí, me tienen que poner bien acá. Solamente aquellos serios que tomen la situación de entender esto, los que ni a pesar de las afrentas abandonen su fe, esos son los violentos. Dicen, me han hecho, me han dicho, me han aquí, me han allá, y aún así sigues. Dice, solamente esos arrebatan del reino de Dios. Solamente ellos entran. Sobre cada situación que tú encuentres en tu vida, que venga porque prediques el reino de Dios, hermano, sigue con fidelidad, persiste con esperanza, alaba al Señor, no te desanimes, continúa y ten el valor de predicarle a alguien.